Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, ahora volvamos justo al punto donde nos quedamos en el último programa, y eso será en los últimos versículos del capítulo 13 de los Hechos. Para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, nuevamente nos gustaría informarles que esto es un estudio bíblico informal. Nos gustaría que buscaran las Escrituras y vieran si realmente estas cosas son así. De hecho, probablemente nos encontraremos con eso en el libro de los Hechos en el próximo programa o algo así. Y esas eran las personas en Berea, ya en Macedonia. Regresaron a casa y buscaron las Escrituras para ver si las cosas que Pablo decía eran realmente ciertas. Y nuevamente, siempre nos gusta hacerles saber que todos nuestros programas anteriores, desde Génesis 1 hasta el presente, están disponibles en cintas de VCR. La mayoría de ellos ahora también en forma impresa, en pequeños folletos. Ahora no ganamos nada con las cintas o los libros. Solo tratamos de mantener nuestro presupuesto en orden. No tenemos la intención de ganar nada. De hecho, me gustaría compartir con la gente. Siento que $5 es bastante por ese librito y simplemente no puedo entender cómo hay gente que paga $5 por uno de ellos, pero costaron $4.93. Así que simplemente lo redondeamos y nos queda $5. Así que 6 centavos por libro no nos genera una gran cantidad de dinero. Muchas gracias. Pero de todos modos, los libritos están llegando a mucha gente. Ahora, acabo de recibir una carta nuevamente el día antes de ayer de una familia en Minnesota y voy a compartir con ustedes porque es muy corto y directo al grano. Dijo: querido Les, tus cintas están comenzando a producir algunos de los resultados que esperábamos. La enseñanza es tan clara y fácil de entender que varios de nuestros familiares se han interesado después de visitarnos y ver tus programas con nosotros. Estamos orando al Señor para que el interés de nuestra familia siga aumentando en su estudio de la Biblia. Bueno, eso es todo lo que queremos. ¿Sabes? Realmente apreciamos cuántas veces los padres logran comunicarse con sus hijos a través de estas cintas. Tuve a una señora en una de nuestras clases hace un tiempo que dijo que su hija le había dicho: nunca nos mandes esas cosas religiosas. No estamos interesados. No lo queremos. Pero ella dijo: me arriesgué y dijo: envié una de tus cintas. Y ella dijo: no pasó mucho tiempo. Y llamó y dijo: ¿tienes más? Mándalos. Y estamos viendo esto en todo el país. Una señora de Phoenix, Arizona, de la misma manera, su hija estaba de visita desde Denver y dio una de las cintas y se llevó todo el conjunto de regreso a Denver. Y una y otra vez recibimos ese tipo de informes, así que confiamos en que Dios nos está usando. Gracias a sus oraciones y tus esfuerzos con nosotros. Eso es todo por eso. Creo que simplemente volveré a Hechos 13, los versículos finales de ese capítulo. Comenzando en el versículo 50. Los judíos incitaron a las mujeres piadosas y honorables y a los principales hombres de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus costas o de sus fronteras. La oposición de los judíos. Versículo 51. Pero ellos, Pablo y Bernabé, sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y vinieron a Iconio. Ahora este es otro de los pueblos allí en Asia Central, Menor. Y los discípulos estaban llenos de alegría, es decir, estos discípulos gentiles ahora, estos creyentes gentiles, y estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Está bien, ahora en el capítulo 14. Entonces van a parar en la pequeña ciudad de Iconio, que de nuevo está aquí en esta parte central de Galacia, y luego iremos a Derbe. Y Listra, todos esos lugares allá en Galacia o Asia Central, como quieras llamarlo. Ahora bien, cuando él entra en Iconio, tienen lo mismo. Verso 2, los judíos incrédulos. Verso 2 del capítulo 14. Los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les hicieron tener malas intenciones contra sus hermanos. Así que estuvieron mucho tiempo hablando con valentía en el Señor, quien dio testimonio de la palabra de su gracia,
y concedió señales y maravillas que se hicieran por su mano, pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Parte se alineó con los judíos, diciendo que Pablo y Bernabé eran falsos maestros, y parte se unió a los apóstoles y se convirtió en seguidores. Pablo y Bernabé, y cuando hubo un asalto tanto de los gentiles como de los judíos y sus gobernantes para maltratarlos y apedrearlos, eran conscientes de ello y huyeron a Listra y Derbe. Bueno, luego suben al siguiente pueblito que es Listra, y sucede algo muy parecido. Y luego llegas al verso 19, como dije, me estoy pasando por alto mucho de esto por falta de tiempo. Y llegaron allí, es decir, a Listra, ciertos judíos de Antioquía e Iconio, que persuadieron a la gente, y habiendo apedreado a Pablo, lo sacaron, o literalmente lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Ahora les voy a pedir que se vuelvan conmigo a 2 Corintios capítulo 12, porque el momento es idéntico, y así me gusta pensar, y no me disculpo por enseñar, que mientras Pablo estaba inconsciente, después de haber sido apedreado y arrastrado como muerto, Dios le dio una experiencia aún mayor, y eso es que Pablo tuvo un vistazo de la gloria. Lo envidio, pero ya sabes, Dios nunca le permitió compartirlo. Ahora veamos el relato en 2 Corintios capítulo 12, verso Juan. Él dijo, no es conveniente para mí. Sin duda a la gloria llegaré a visiones y a las revelaciones del Señor, y por supuesto las comparte de varias maneras en sus epístolas. Conocí a un hombre en Cristo de más de 14 años. Ahora, eso es idéntico entonces con el tiempo que estuvo aquí en Derbe y Listra en Hechos, capítulo 14. Conocí a un hombre en Cristo hace unos 14 años. Si estaba en el cuerpo, no puedo decirlo. O si estaba fuera del cuerpo. Bueno, debió haber estado fuera del cuerpo porque eso estaba tirado afuera de Derbe. Lo dieron por muerto. Pero tal persona fue llevada al tercer cielo. Ahora, ¿quieres recordar que las Escrituras tienen 3 áreas llamadas cielo? Uno es la atmósfera, los pájaros del cielo. El otro es el área de las estrellas y los planetas, que se llama los cielos. Y luego el tercer cielo es la morada misma de Dios, el cielo de los cielos. Verso 3, conocí a tal hombre, si estaba en el cuerpo o fuera, no puedo decirlo, pero él dice, Dios lo sabe. Verso 4, como él, y estamos seguros de que está hablando de sí mismo, cómo fue llevado al paraíso, ya ves, en el tercer cielo, y oyó palabras indescriptibles. Él oyó el lenguaje del cielo, lo cual no es lícito ni permitido que un hombre lo diga. Verso 5 de tal persona. Me gloriaré. ¿Qué está diciendo Pablo? Oh, hubiera gustado compartirlo. Oh, hubiera gustado haberle contado al mundo lo que vio y oyó, pero Dios no lo permitió. Sin embargo, dice, de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades, porque aunque desearía gloriarme, ahora supongo que la palabra que usaríamos sería ¿cuál? Presumir. ¿Realmente le hubiera gustado presumir ante la gente, oye, mira lo que vi y escuché? Pero Dios no lo permitió. Él dijo, no seré un tonto porque diré la verdad, pero ahora me abstengo para que nadie piense de mí más de lo que parece que soy o que escucha de mí. Ahora, ¿quieres recordar que Pablo siempre se menospreciaba? ¿No es así? Aquí en Corintios, él dice, ellos dicen, es decir, sus oyentes, que su forma de hablar es despreciable, su apariencia era casi, ¿qué diré?, repulsiva. Y así, no tenía nada de qué presumir en la carne. Y él lo sabía. Y así, a esto es a lo que se refiere, para que nadie piense de mí más de lo que parece que soy o que escucha despreciable, repulsivo. Y así es como Pablo quería ser recordado. Está bien, pero ahora ve al siguiente versículo. Versículo 7. Y para que no me exaltara desmesuradamente a causa de la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne. No es algo... En otras palabras, Dios le impone un sufrimiento humano al cuerpo de Pablo para mantenerlo humilde.
para que no se sienta orgulloso y exaltado. Así que él dice, para que no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne, el mensajero de Satanás, para abofetearme, para que no me exaltara desmesuradamente. Y él dice, por esta cosa le rogué. Él oró, le pidió al Señor 3 veces que se apartara de mí, pero lo hizo. No. Dios no lo sanó de eso, sea lo que sea. Tengo una idea, pero probablemente no tengo espacio para expresarla. Pero tengo una buena idea de cuál era su malestar. Y era una enfermedad repulsiva. Era una enfermedad dolorosa, y aún así se lo llevó consigo todos los días de su vida, porque Dios dijo, versículo 9, mi gracia. ¿Ves eso? Mi gracia es suficiente para ti. Y sabíamos que lo era. Lo acompañó a Pablo durante todo su ministerio. Naufragios, golpizas, hambre, frío, desnudez, y aún así, la gracia de Dios siempre fue suficiente. Mira, y eso es en lo que tú y yo, como creyentes, tenemos que descansar, que sin importar lo que Dios decida hacernos pasar, sin embargo, sabemos que Él nos llevará a través de eso y estará con nosotros cuando lleguemos al otro lado. Y así dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza se perfecciona. Como en nuestra debilidad, mira, por eso Dios eligió nunca usar los grandes hombres de este mundo, no usó a los ricos, no usó a los reyes, pero siempre usó lo común. Usó a las personas que no tenían nada en su carne que ofrecer. ¿Recuerdas cuando estábamos en Génesis y Moisés, bendito sea su corazón, pensó que iba a ser el hombre de Dios? Ahora voy a volver a los Hechos otra vez mientras hablo. De vuelta a los Hechos 14. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando él era el segundo hombre de Egipto y tenía todo el poder y el esplendor del faraón detrás de él, pensó que podía sacar a los hijos de Israel, pero Dios no pudo usarlo. ¿Pero a dónde lo envió Dios? A la parte trasera del desierto a cuidar ovejas durante 40 años. Y luego, como un humilde pastor, probablemente un poco apestoso, ahora Dios podía decir, Moisés, quiero enviarte de regreso a Egipto. Pero mira, así es como trabaja Dios. Él no puede usar el esplendor y la pompa de este mundo. Está bien, voy a repasar brevemente el capítulo 15, porque lo hemos mencionado varias veces en las últimas semanas, que es en este capítulo 15 que Pablo y Bernabé ahora son llamados a Jerusalén después de todos estos esfuerzos misioneros por Asia Menor. Están de vuelta en Antioquía, y de nuevo, los gentiles están llegando a esa congregación, y la noticia llega a Jerusalén, y la gente de Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan y los demás, simplemente no pueden comprender que Dios esté haciendo esto con los gentiles. Y así, en el capítulo 15, tenemos lo que llamamos el Concilio de Jerusalén, que como mostré hace unas semanas, fue en el año 51 después de Cristo. Ahora recuerda, eso es 20 y tantos años después de Pentecostés, y estas personas judías de Jerusalén todavía no están listas para aceptar que los gentiles sean salvos por el evangelio de Pablo, aparte de seguir la ley y la circuncisión. Bueno, hemos pasado por todo esto varias veces, y no me siento bien repitiéndolo por tercera o cuarta vez. Pero tengo que entrar en donde no cubrimos el capítulo, y eso sería hasta el versículo 13. Después de que Pedro defendió a Pablo, ¿recuerdas? Recordando que en la casa de Cornelio, Dios de hecho salvó a los gentiles. Y entonces la multitud de judíos en Jerusalén se calmó y dijo, bueno, está bien. Si así se siente Pedro al respecto, entonces los dejaremos regresar a su ministerio entre los gentiles. Así que en el versículo 13, después de que guardaron silencio, es decir, los creyentes judíos, Santiago, ¿quién es el moderador aquí? Y recuerda, este no es el Santiago de los 12, él ya había sido decapitado antes. Santiago, el medio hermano de Jesús, que ni siquiera era uno de los 12, está moderando esta reunión, no Pedro. Recuerda, hice hincapié en eso hace unas semanas. Así que después de que guardaron silencio, Santiago respondió diciendo, hombres y hermanos, escuchen o escúchenme. Simón o Pedro ha declarado como Dios. Principio, ¿ves eso?
Ahora, Dios al principio. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, justo el capítulo después de la conversión de Pablo. Esos fueron los primeros gentiles que se acercaron después de que Pablo fue convertido en el camino a Damasco. Así que ahora Santiago dice que Pedro al principio visitó a los gentiles para sacar de ellos un pueblo para su nombre. ¿Qué es eso? La iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora va a ser llamada de esa masa de gentiles. ¿Recuerdas? Hice la analogía hace varias semanas cuando Pedro predicó a la nación de Israel. ¿Cuántos tuvieron que responder? Todos. Pero cuando Pablo va a los gentiles es un qué, salvando a algunos. ¿Ves? Una llamada. Y podrías decir una selección de las masas de los pueblos gentiles. Él va a llamar a un grupo antes de su nombre. Y ahora el versículo 15, ¿ves el orden? Y a esto concuerdan las palabras de los profetas, porque, como está escrito, proviene del libro de Amós. Después de esto, ahora normalmente he hecho que mi gente, mis clases, subrayen esas dos palabras. Después, esto. Bueno, ¿pues de qué? La llamada de la iglesia, el cuerpo, después de llamar a un pueblo para su nombre, después de eso se haya hecho y logrado. Y como enseña Pablo, tiene que ser levantado de la tierra, tiene que ser llamado. Entonces, ¿dónde va a empezar Dios a trabajar una vez más? ¿Con la nación de Israel? ¿Ves qué claro es eso? Después de esto, después de la llamada de un pueblo para su nombre, Dios dice, volveré y reconstruiré el tabernáculo de David. Bueno, ¿qué era el tabernáculo de David? Bueno, era el templo y toda la esfera del reino de Israel, ¿ves? Y así sabemos que esto está en el futuro de Israel, no me importa lo que digan. El judío en Palestina esta noche es el comienzo de todo esto. Vienen de todas las naciones bajo el cielo, y Dios está preparando a la pequeña nación favorecida. Hará la aparición ahora primero del anticristo, por supuesto, pero luego del verdadero Cristo. Así que después de esto, la llamada de un cuerpo, la iglesia, volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que ha caído. Volveré a edificar sus ruinas y lo levantaré. En otras palabras, Dios va a terminar lo que comenzó con Israel. Y luego, bueno, ya que estamos, mejor leamos el versículo 17 y 18, para que el remanente de hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre quienes es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son para Dios todas sus obras desde el principio del mundo. Ahora bien, el versículo 19, no podemos pasar por alto estos versículos, porque cuando los líderes judíos en Jerusalén dieron su acuerdo de que reconocerían, los gentiles podían ser salvos por el evangelio de Pablo, aparte del judaísmo, en otras palabras, sin seguir la ley de Moisés. Bueno, está bien, estamos de acuerdo con eso, siempre y cuando les enseñes a estos creyentes gentiles, entonces, en el versículo 20, a abstenerse de la contaminación de ídolos. Ahora, de nuevo, eso no significa mucho para nosotros hoy, porque no tenemos idolatría flagrante a nuestro alrededor y gente haciendo sacrificios a dioses paganos. Pero mira, en la época de Pablo, a donde quiera que iban, eso era todo lo que había, era paganismo. Todos estos grandes templos a los dioses paganos eran una idolatría descarada, y con todos sus sacrificios de animales, y por supuesto, ¿cuál era la costumbre? Así que muchas de estas ovejas y cabras que se ofrecían como sacrificio en estos templos paganos, ¿dónde terminarían? Bueno, en el mercado. Ahora, tienes que estar en el Medio Oriente, incluso hoy. Tú pasas por el mercado de la vieja Jerusalén y por Nazaret y algunos de esos lugares, y cuando vamos a Israel, lo recorremos. Cuelgan estos pequeños cadáveres, ya sabes, llenos de moscas y todo lo demás, pero ahí están. Y luego estas mujeres vendrán y simplemente cortarán un pedacito de carne, suficiente para su comida del mediodía, o lo que quieran, y lo llevarán a casa y lo cocinarán. Bueno, en la época de Pablo, muchos de esos, mi misión era, o bien, como dijo Pablo, no le molestaba, tenías que reconocer que esos dioses paganos no tenían poder, no podían afectar esa carne, pero si tenías alguna idea de que esos sacrificios de animales que iban a ese dios pagano habían sido de alguna manera contaminados, entonces no comas de eso, déjalo en paz
Y a eso se refiere aquí, a las cosas que estaban contaminadas por la idolatría. Luego debían abstenerse de la fornicación, la inmoralidad en todas sus formas. Supongo que mejor paro aquí un minuto. Tuve a alguien en nuestro tiempo de descanso que dijo, bueno, tal vez dejé la impresión equivocada cuando dije que no hay necesidad de pedir perdón. Ahora, estaba hablando sobre el incrédulo en busca de salvación. Para el creyente eso no es una licencia. ¿Cuántas veces no he dicho eso? Eso no es una licencia para el creyente. Pero cuando pecamos, ahora me estoy desviando de nuevo, pero cuando pecamos como creyentes, aún no tenemos que suplicar perdón. Estamos perdonados, pero tenemos que reconocer nuestro pecado y llamarlo como Dios lo llama. ¿Y cuál es la palabra? Lo confesamos. Lo confesamos. Y en el momento en que lo confesamos, lo llamamos como Dios lo llama. Es perdonado. Tengo que aclarar eso. Porque no quiero que alguien piense que estoy promoviendo una licencia y que puedes pecar porque ya estás perdonado. No creo que nadie enseñe de manera más clara el caminar separado que Dios exige del creyente. De acuerdo, volviendo ahora al texto. Así que esto es lo que debían llevar al mundo gentil y creyente. Los verdaderos creyentes ahora debían abstenerse de cualquier cosa contaminada por ídolos, debían abstenerse de la inmoralidad grosera, las cosas estranguladas. ¿Hasta dónde se remonta eso? Todo el camino de regreso al Génesis capítulo 9, cuando Noé y sus 3 hijos salieron del arca, ¿te acuerdas de eso? Hasta ese momento, nada se mataba para ser comido. Solo comían de lo que crecía de manera natural, pero después del diluvio, Dios dijo que podían comer. La carne de los animales proporciona. Estas son mis clases que he leído en revistas de caza y pesca una y otra vez. Si quieres que tu caza sea buena para comer, si quieres que tu pescado tenga buen sabor, ¿cuál es el primer requisito? Desangrarlos. Desangrarlos. Leí en Field and Stream hace varios años, creo que fue, en el momento en que saques tu línea de pesca del agua, corta las colas, así que para cuando hayas caminado hasta tu vehículo ya están todos. Bueno, desangrados. Bueno, ¿es bíblico? Mira, Dios ha mandado que el hombre no participe de la sangre de nada. Está bien, aquí está. Se les debía recordar. Versículo 21, porque los líderes de Jerusalén dijeron, Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, es decir, en todo el imperio romano, a aquellos que predican sobre él, que es la ley de Moisés. Y estos creyentes gentiles no podían simplemente ignorar todo eso, porque eso destruiría su testimonio. ¿No es diferente hoy en día? ¿Sabes cuál es el mayor detrimento al verdadero cristianismo hoy en día? Cristianos descuidados. No es de extrañar que el mundo diga que son un montón de hipócritas. Por supuesto, no puedes esconderte detrás de un hipócrita. ¿Sabes? Como siempre dice mi esposa, tienes que ser más pequeño que ellos. Y eso es muy cierto. Pero sin embargo, el mundo nos está observando, ¿ves? ¿Todo bien? Vamos a llegar hasta el versículo 28. En este mismo capítulo, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga mayor que estas cosas necesarias, y luego lo repite, y así, cuando fueron despedidos, es decir, del concilio de Jerusalén, ahora con el pleno permiso de ir y predicar ese evangelio de gracia a los gentiles, no intenten convertirlos al judaísmo. Así que cuando fueron despedidos, regresaron a Antioquía y reunieron a la multitud y entregaron la epístola, que cuando la leyeron se regocijaron por el qué. La consolación de que no tenían que cumplir con la ley judaica, no tenían que cumplir con la circuncisión. Estaban libres. Todo eso. Está bien. Entonces en el versículo 32, Judas y Silas, siendo ellos mismos profetas, exhortaron a los hermanos y después de que se quedaron un tiempo en la tierra, los despidieron en paz, de parte de los hermanos a los apóstoles. Sin embargo, Silas le agradó quedarse allí aún. ¿No es asombroso cómo trabaja Dios? Dios sabía que Pablo y Bernabé iban a tener una ruptura, así que hizo que Silas no regresara a Jerusalén con el resto de ellos. Y así, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, predicando la palabra del Señor junto con muchos otros. Luego, en los versículos del 36 al 41, tenemos la ruptura entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos, y Bernabé desaparece de la escena y Silas
asciende a la preeminencia con Pablo. Y luego, en el capítulo 16, vamos a llegar hasta el versículo 6. Espero tener suficiente tiempo para esto en este programa. Ahora habían recorrido toda Frigia, han cubierto toda esta parte central de Asia Menor, Galacia. Eso es a lo que está dirigida la carta a los Gálatas, a estas iglesias. Y ahora están aquí en Troas, de regreso por Bitinia, y luego, imagino, de regreso por Asia, y de regreso a Antioquía. Pero ahora mira lo que pasa aquí en Troas. Ahora, esto es en la orilla del mar Egeo. Aquí está Macedonia, Grecia, justo al otro lado del istmo. Versículo 6, ahora cuando habían recorrido Frigia y la región de Galacia, se les prohibió pasar por completo. Dios tenía algo más en mente. Y así, en el versículo 7, después de que llegaron a Misia, no se les permitió. Y así, pasando por Misia, bajaron a Troas, como lo tengo en el mapa, en la costa del mar. Y una visión apareció a Pablo en la noche. Y allí estaba un hombre de Macedonia, que es el norte de Grecia, y le rogó, diciendo, ven a Macedonia y discute. Pablo no trató de volver a trazar algunos mapas ni nada por el estilo, sino que de inmediato nos esforzamos por ir a Macedonia. Y por supuesto Lucas está con él ahora. Está usando el pronombre personal. Así que Lucas dice, nos esforzamos por ir a Macedonia, asegurándonos de que el Señor nos había llamado a predicar el Evangelio a ellos. Por lo tanto, zarpando de Troas, llegamos en línea recta a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, que está allí en las costas de Grecia. Está bien, ¿qué ha pasado? Dios había ordenado mucho antes que este Evangelio de la gracia no fuera hacia el este, al oriente, sino que fuera hacia el oeste, a Europa. Y he dicho a mis clases durante más de 20 años, en tu tiempo de oración, agradece a Dios que envió a Pablo a Europa en lugar de volver a Asia, porque cuando el Evangelio llegó a Europa, esos eran nuestros antepasados. Y fue el Evangelio lo que estableció. Todo se movía en Europa. Todas las reformas y toda la revolución industrial y toda la tecnología que surgió de eso es lo que liberó todo. El cristianismo es lo que le dio a la humanidad la libertad de perseguir sus propias ideas. El cristianismo es lo que liberó al género femenino. Ese fue el comienzo del verdadero feminismo, cuando el cristianismo puso a las mujeres al mismo nivel, a los ojos de Dios, que al hombre. Y así, una y otra vez, agradece al Señor por esta visión. Dicho eso, ve a Macedonia. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 7. Esa es la Ruta 1, Caja 7. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.